del tomo 2, que se llama Monseñor Victorino Ortego, apóstol de la buena prensa, escrito por el licenciado Sergio Daniel Donofrio. El licenciado Sergio Daniel Donofrio es profesor y nacido el 10 de marzo de 1992 en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Cursó sus estudios terciarios en la Facultad Santa María del Valle Grande. Actualmente se desempeña como formador de futuros docentes en el Instituto Superior de Formación Docente número 11 de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. También se desenvuelve allí como docente de nivel medio. Es licenciado en Historia por la Universidad Católica de La Plata, fue cofundador del Círculo Nacionalista de Mendoza, es socio y miembro de la Subcomisión de Difusión de las Nuevas Tecnologías, General Don José Francisco de San Martín. Fue colaborador del programa de radio Sentir Nacional, donde se desempeñó como expositor de distintas efemérides de la patria. Posee su propio canal de YouTube titulado El Revisionista. Se desempeña además como instructor de artes marciales chinas, habiendo alcanzado el título de campeón argentino. Es fundador y presidente del Centro Revisionista Argentino. Entre sus obras se encuentran El cruce de los Andes a través de las pinturas de Fidel Roig Matons, año 2024, El Revisionista, analizando la historia argentina, año 2020, El Revisionista TOS, La Edad Antigua, tomo 1, Grecia y Roma, año 2021, Vida y obra del Monseñor Krug, 2023, Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael, tomo 1, Monseñor Krug, Un león en Cuyo, del año 2024, Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael, tomo 2, Monseñor Victorino Ortego, apóstol de la buena prensa, que es el que va a presentar esta tarde, y también para finalizar, desde el año 2019, el licenciado Sergio Daniel Donofrio se desempeña como escritor de diversos artículos históricos a través de su blog El Revisionista. Entonces damos paso a la presentación del libro Monseñor Victorino Ortego, apóstol de la buena prensa, tomo 2, de la colección de Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael. Muchísimas gracias, estimado José, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Justamente en esta fecha tan especial, hoy 7 de septiembre, se conmemora un aniversario más del paso a la inmortalidad de quien fuera el más grande obispo que ha tenido nuestra amada diócesis, Monseñor León Krug. Bien, antes que nada también, en este caso, en esta oportunidad, tengo el agrado de presentarles, ¿no?, el segundo tomo de esta colección, Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael, Monseñor Victorino Ortego, apóstol de la buena prensa. Está presente también mi muy querido amigo, el hermano Daniel Méndez, a quien debo el enorme agradecimiento, ¿sí?, para poder realizar esta obra, dado que fue un gran colaborador para que la misma se realizara. De hecho, él también escribió un libro sobre el querido padre Victorino Ortego. En este caso, en el mío es más histórico, biográfico, y pronto, bueno, esperamos pronto poder disfrutar, que el pueblo sanrafaelino también pueda disfrutar de esta gran obra escrita también por el hermano Méndez. Bien, bueno, comenzamos entonces con la historia de quien fuera la primera vocación menor de la diócesis de San Rafael, porque incluso todavía, en el caso del padre Ortego, todavía la diócesis no existía como tal. El padre Victorino Ortego, nacido ya en el año 1917, en San Rafael, Mendoza, será el 12º de 13 hermanos, ¿sí? Y justamente su casa estará ubicada, ¿no?, en la calle Ortiz de Rosas 347,
a pocas cuadras de lo que sería la primer parroquia de San Rafael, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que anteriormente nació como la parroquia San Ambrosio. Muy pronto estamos preparando justamente el tomo 4 de la colección, que será la historia de la parroquia, esta hermosa parroquia, ¿no?, de la colonia italiana, ubicada en colonia francesa, actual San Rafael. Será hijo de María del Perpetuo Socorro Elvira de Ortego y de Nemesio Ortego. Aquí justamente comenzará la primera vida pastoral, los primeros cimientos, ¿no?, de la vocación de nuestro querido sacerdote. Obviamente que su vocación va a nacer desde la más tierna edad, fomentada en primera instancia por un hogar católico, ¿sí? Su madre devota, fiel devota del Santo Rosario, quien lo instruye en las primeras oraciones, en los primeros misterios del amor mariano, ¿sí? Entonces es acá donde encontramos también esta hoguera, ¿no? Este hogar, esta contención que va a recibir el padre Ortego desde la más tierna edad, en constante contemplación de los misterios cristianos y sobre todo los misterios marianos, fundamentalmente. Es acá donde empieza, ¿no?, la vocación de nuestro querido sacerdote, donde Monseñor Brizuela, quien va a ser párroco de esta iglesia, va a comentar, ¿no?, le va a preguntar al querido padre Ortego, ¿no?, si quería ser sacerdote, a lo cual el joven, el pequeño, le va a responder con un ferviente sí. E incluso no se va a quedar ahí, porque Monseñor Brizuela le advierte justamente que la vida de un sacerdote no es una vida tranquila, sino que es una vida obviamente cargada de sufrimiento, una vida cargada de espinas. Sí, obviamente de esto se lo menciona de otra manera, ¿no? Pero a lo cual el joven, el pequeño, no se va a inmutar, sino que simplemente y con la simpleza de un niño le dice: por eso no voy a dejar de ser sacerdote, demostrando una seguridad en su vocación a la tierna edad de 12 años. Es así como el pequeño va a ingresar en el seminario menor de la diócesis de San Juan de Cuyo. Acá les presento justamente un mapa. ¿Por qué? Porque la diócesis como tal va a abarcar en primera instancia todo lo que es la región de Cuyo, e incluyendo, obviamente que Neuquén es parte de la Patagonia, ¿no?, pero Neuquén en ese momento integraba la diócesis de San Juan de Cuyo, en conjunto, ¿no?, con San Juan, Mendoza y San Luis. Posteriormente, y acá les traigo ya una línea de tiempo, tenemos la cronología de la diócesis hasta nuestros días. Es decir, la diócesis de San Juan de Cuyo, erigida en el año 1897, se va a fragmentar en el año 1934. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha se crea, mediante la bula Nobilis Argentina Nationis, la diócesis de Mendoza. Se va a elevar a arquidiócesis, a la diócesis, lo que era la diócesis de San Juan de Cuyo, y Mendoza va a abarcar incluso hasta en la provincia de Neuquén, en el año 1934, hasta el 61, cuando, por medio de la bula de Ecclesia Christi del Papa Juan XXIII, se va a erigir finalmente la diócesis de San Rafael, la cual integra los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, cuyo primer obispo va a ser Monseñor Francisco Primatesta. En el caso de la diócesis de Mendoza, su primer obispo va a ser Monseñor José Aníbal Verdaguer, y anteriormente, ¿no?, en lo que es la diócesis estaba Monseñor José Américo Orsali. Ahí, ahora a continuación, nos explayaremos ya un poco más respecto de estas dos grandes personalidades, estos dos grandes siervos de Dios, que compartieron y supieron guiar a nuestro querido padre Ortego en su tiempo de seminarista.
también, como le digo, a partir del 61 se crea la diócesis de San Luis y de Neuquén. Fundamentalmente en este caso se ha marcado la de Neuquén, con la bula Centenaros Annus, también de Juan XXIII, obteniendo el mapa actual de las diócesis, ¿no? Ya más fragmentado. El pequeño va, como dijimos, a ingresar en el seminario menor de la diócesis de San Juan de Cuyo, y va a ser guiado, ¿sí?, tanto por el Monseñor Verdaguer y Monseñor Orsali, de los cuales va a tener grandes recuerdos y recuerdos muy, muy queridos por él, ¿no? Cuando hablamos de Monseñor Orsali, Monseñor Ortego nos comenta, ¿no?, un incansable misionero que con paternal cariño se supo ganar miles de almas para Dios. Fue fundador de la Congregación de Nuestras Hermanas del Rosario de Buenos Aires, con la finalidad de ocuparse de la educación de los niños, atender a los huérfanos, ¿sí?, y cuidar también a los enfermos. Existe también un libro sobre la vida de Monseñor José Américo Orsali, hoy también considerado ya siervo de Dios. Su proceso de beatificación se inició poco tiempo antes que el de Monseñor Verdaguer. Justamente también es el que vemos a continuación, quien va a ser el rector del seminario de San Juan de Cuyo, el primer obispo de Mendoza, el historiador de Cuyo. ¿Sí? Dentro de sus obras se encuentran 2 tomos muy voluminosos de la historia de Mendoza y de la historia de la historia de Cuyo, ¿sí? Su biografía la escribió el querido sacerdote, el padre Jorge Pato Gómez, y ahí el querido padre nos narra toda la vida de santidad de este gran siervo de Dios también, cuyo proceso de beatificación se había comenzado poco tiempo después que el de Orsali. Fue un modelo de pastor humilde, un verdadero padre atento a las necesidades de los pobres, de una gran austeridad, de una profunda sencillez, ¿sí? Y que será también un férreo guardián del querido seminarista, ¿no?, en ese momento, Victorino Ortego. Voy a tratar de ser lo más escueto posible en el tema de las palabras, dado que la sesión de Meet es gratuita, por ende nos da solamente 60 minutos. Son bastantes fotografías, así que trataré de ser lo más escueto posible. A continuación podemos ver una fotografía del seminario de San Juan de Cuyo. El querido padre Ortego lo podemos ver a la izquierda, ¿sí?, junto a la columna. Aquí tenemos al seminarista, el padre Ortego. ¿Sí? Aquí tenemos a José Américo Orsali, ¿sí?, junto también con los compañeros del seminario. Quiero agradecer por las fotografías también al querido hermano Méndez, ¿sí? Bien. Posteriormente, el padre Ortego va a destacar no solamente por su profunda humildad, sino también por su aguda inteligencia. De hecho, una nota para destacar es que, Monseñor Verdaguer lo va a llevar hacia Roma para que se especialice, y esto se hacía solamente con los alumnos más destacados en ese tiempo. Hoy es común, o un poco más común, que muchos sacerdotes realicen especializaciones en Roma. En este caso, en este tiempo, además de que era muy dificultoso en cuanto a económico, se llevaba solamente a los mejores, ¿sí?, a los más destacados en los estudios. El padre Victorino Ortego va a ingresar ya lo que va en Roma, se va a formar en la ciudad eterna, donde no solamente se va a ordenar sí, en Roma, y va a cursar la licenciatura en teología, ¿sí?, y después, posteriormente, su doctorado. Cursará, ¿no?, en la Universidad Gregoriana, y bueno, tuvo 4 audiencias particulares con el querido Papa Pío XII. A continuación podemos observar el título,
¿sí? de licenciado y de doctor en teología del querido padre Victorino Ortego. ¿Dónde se va a alojar? ¿En qué parte va a estudiar estando en Roma? Como dijimos, también en la Universidad Gregoriana, pero fundamentalmente también en el Colegio Pío Latinoamericano de la ciudad de Roma. Allí había un detalle particular, ¿sí? Que si bien obviamente tuvo que aprender el italiano para desenvolverse en lo que va a ser Italia, en Roma, dentro del colegio y de las instalaciones de la Universidad Gregoriana, como así también en todas sus visitas con el Papa, tenía que desenvolverse en latín, puesto que es el idioma oficial de la Iglesia Católica, incluso hasta nuestros días. Habría que avisarle a los modernistas y a los carismáticos que todavía el latín es el idioma oficial de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, en este caso, sí, el padre Victorino va a hablar fluidamente el italiano y el latín, además del idioma castellano. Aquí va a compartir su carrera, ¿sí? Con destacados sacerdotes que van a ocupar puestos de preeminencia en la iglesia. De hecho, justamente se priorizaba para los grandes puestos eclesiásticos aquellos que se habían especializado en Roma. Aquí podemos observar, ¿sí? Una de las audiencias con el Papa Pío XII, y dentro del curso del padre Victorino Ortego tenemos al padre Echeverri Boneo y al cardenal Primatesta, ¿sí? El primer obispo de San Rafael, posteriormente cardenal Primatesta. La Universidad Pontificia Gregoriana, ¿sí? Es una foto, si bien esto es una foto en blanco y negro, funciona en la fachada en la misma, ¿sí? Esta es una foto ya de 1939, donde cursaba el querido padre Ortego. Tenemos la ordenación sacerdotal en el año 1942, cuya primera misa se va a realizar en el mismo altar de Pedro. Allí, bueno, seguimos con la parte del padre Ortego ya ordenado en el año 1942, ¿sí? Va a acontecer justamente en el contexto histórico la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial va a ser desde 1939 hasta el año 1945. Es allí que, producto de la racionalización de los alimentos en Italia, el padre Victorino Ortego va a sufrir una profunda anemia, lo cual va a motivar su regreso al territorio nacional. Para ello, en primera instancia, debía dirigirse en avión hacia España, con los enormes peligros que esto ameritaba, dado que el avión podía ser derrumbado por atravesar territorio en disputa, ¿sí? Territorio en guerra. Afortunadamente va a aterrizar sin ningún inconveniente en España, y allí se va a dirigir en barco en el Cabo de Buena Esperanza hacia el territorio nacional. Una vez en Argentina, el querido padre Ortego va a realizar también su primera misa en territorio nacional en la Catedral de San Rafael, en lo que hoy es conocido como el Salón Parroquial, el Salón de la Catedral. Sí, pues la misma todavía está en construcción. De allí, Monseñor Buteler lo va a poner a cargo como vicario o prosecretario del obispado, ¿sí? Pero también va a realizar una gran cantidad de apostolado en Mendoza, dado que va a ser profesor de religión en los colegios secundarios Agustín Álvarez, un colegio histórico de la ciudad de Mendoza, y el Liceo de Señoritas Alfredo de Rebufano. Será capellán y confesor de religiosas, asesor del Consejo Diocesano de Acción Católica, inspector de enseñanza religiosa en los colegios católicos de la diócesis y, bueno, encargado del apostolado de la buena prensa. ¿Sí? Acá ya lo vamos a abordar con mayor claridad dentro de unos minutos, pero está uno de los mayores apostolados del querido padre Ortego, por el cual también es muy reconocido y muy recordado dentro y fuera de la diócesis, ¿no? Cuántos
cuánta gente, ¿no? Tuvo el honor de conocerlo y de recibir los famosos libros de distintos autores católicos que él repartía, como por ejemplo también el Evangelio Criollo. Pero estando en Mendoza, también va a sufrir, ¿no? grandes penurias. Bueno, una de las parroquias principales va a ser la parroquia matriz de San Nicolás. Esta fotografía data del año 1941 y acá también tenemos una experiencia bastante dolorosa para el querido padre Ortego. La parroquia que vemos a continuación, ¿sí? En su foto histórica, como pueden ver, era una de las parroquias más hermosas de Mendoza capital. También en ella estuvo a cargo también Monseñor José Aníbal Verdaguer. Vemos una ala central enorme con un altar de mármol, ¿sí? Una enorme cruz, pero por cuestiones que no vienen al caso mencionar, lamentablemente, esta bella iglesia va a ser derrumbada, ¿sí? Por iniciativa también de la misma iglesia. Aquí en esta foto encontramos a quien fue administrador apostólico de la diócesis de San Rafael, Monseñor Maresma, que bueno, va a ser el principal impulsor de esta demolición. Esta parroquia, que no tenía más de 30 años de construida en su momento, va a ser demolida y en su lugar se va a construir un edificio, ¿sí? Con departamentos, con estacionamiento. Una de las causas que se alegaba para su demolición es que no brindaba primero seguridad en cuanto a lo que es el atrio, ¿sí? Porque salían directamente y se encontraban en la vereda. Otro de los argumentos que decían era que en verano era muy calurosa y en invierno era muy fría. Por ende, la iglesia de Mendoza va a decidir demolerla y construir ese edificio, alegando además que embellecería la vista y que para el calor y para el frío se instalarían aires acondicionados. ¿Sí? En esa fotografía, esos recortes periodísticos también se nombran con claridad. Si nos ponemos a pensar, esos argumentos no son muy válidos, digamos, no ameritan una demolición de un templo tan bello. Pero bueno, se realizó esa demolición y actualmente la iglesia de Mendoza, esto ya es una foto actual, la iglesia de San Nicolás, queda en medio de un patio de luz donde están este edificio con departamentos y el único acceso de sol o acceso de luz que recibe la parroquia o el templo parroquial es por medio de una ventana en el techo. ¿Sí? No hay otro acceso de luz al mismo. ¿Sí? Es decir, que ha quedado esta bella parroquia, ¿sí? Que fue insigne en el tiempo de Monseñor Victorino Ortego, hoy en día tiene características bastante diferentes, ¿no? Literalmente parece un cajón de muerto, ¿sí? Básicamente. Monseñor Ortego esto le ocasionó un gran dolor, ¿sí? Cuando se enteró de su demolición. Apóstol de la buena prensa. ¿Sí? Aquí encontramos ya un capítulo un poco más ameno, un capítulo más emotivo, dado que aquí se encuentra, ¿no? Uno de los principales apostolados del querido padre Ortego como difusor. De hecho, él va a ganar el primer premio, ¿no? De difusor del diario El Pueblo en cuatro oportunidades, ¿sí? Como el principal difusor del mismo. Sí, aquí tenemos también, ¿no? el premio, ¿sí? que es el reconocimiento por el diario católico El Pueblo, el querido padre. La distribuidora católica, ¿sí? Una de las distribuidoras únicas en el país, dado su enorme cantidad de ejemplares, e incluso el padre Ortego había llegado a establecer relaciones con las principales editoriales del mundo, incluso de Europa, ¿sí? Logrando así una de las librerías más completas y que ofrecía una gran cantidad de facilidades
para el acceso, ¿sí?, a estos libros por parte de la feligresía. Tuvo también, estando en Mendoza, una gran participación radial, participando en Canal 6 con un programa de preguntas y respuestas sobre religión, lo que hoy se conocería incluso apologética, ¿sí? En LB6 Splendid, ¿sí?, con la homilía del domingo, Radio Libertador con los evangelios sociales, LB34, donde por medio del programa La Voz del Padre Común, el querido Padre Ortego daba los mensajes, ¿sí?, del Papa, sobre todo conforme a todo lo que va a ser las noticias del Concilio Vaticano II, y realizando también justamente las explicaciones del mismo. En LB10, Radio de Cuyo, también el noticiero conciliar, LB4 del Radio San Rafael. ¿Sí? Entonces, estamos en presencia de un hombre muy extrovertido. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre muy inquieto, ¿sí? Que era un hombre que no paraba de realizar estos apostolados. Podemos encontrar también una fotografía del Teatro Independencia, donde el querido Padre Ortego ofrecía películas de manera gratuita, ¿sí?, para toda la familia, el famoso cine católico, donde podía concurrir, como vemos, una enorme cantidad. Y acá también tenemos que entender otra cosa. El Teatro Independencia es, incluso en la actualidad, uno de los teatros más importantes de la ciudad de Mendoza, y en su momento era uno de los más importantes del país. Allí se disertaron desde congresos de filosofía, también se pasaban películas y los principales espectáculos del momento. Incluso también llegaron grandes personalidades de distintas partes del mundo. Bueno, estuvo también en el Cine Teatro Independencia un expositor, embajador, enviado también por Benito Mussolini, para disertar respecto del fascismo en su momento, ¿no? Recordemos que estamos hablando en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Estamos diciendo justamente y recalcando la importancia que tenía este teatro en Mendoza, y que allí mismo el Padre Ortego, como pueden ver, lo llenaba, ¿sí? Con justamente el cine católico, ¿no? Pero estando en Mendoza también, el Padre Ortego se va a ver bastante perseguido, ¿sí?, por uno de los movimientos más complicados que tuvo Mendoza en los años 60 y 70, que va a ser el Grupo de los 27. ¿Qué era esto del Grupo de los 27? Esto se aclara, se explica mucho también en el tomo 1 de Monseñor León Krug, Un León en Cuyo, que es el tomo 1 de la colección, ¿sí?, que eran el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿sí? Los 27, ¿sí?, que iniciaron una revuelta en la localidad de Mendoza, pertenecían y tenían relaciones estrechas con este movimiento de sacerdotes, que justamente se va a caracterizar por ser un movimiento muy belicoso, que va a tener estrechas relaciones con agrupaciones terroristas como el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, ¿sí? Pero ¿quiénes eran justamente estos 27 que estaban en Mendoza, ¿no? Entre ellos tenemos a Oscar Braselli, Rolando Concati, José Contreras, ¿sí?, José Gato, Héctor Jimeno, sacerdotes que van a realizar un ataque directo a la autoridad de Monseñor Buteler, ¿sí?, acusándolo de preconciliarista, acusándolo de que no seguía los lineamientos del Concilio Vaticano II, como así también pedían que fuera echado, ¿sí?, de su puesto de obispo. Monseñor Ortego era prosecretario del obispado en ese entonces,
y que bueno, tuvo que hacer frente también a este grupo, y se va a ver extremadamente perseguido, extremadamente aprisionado, ¿sí? por los ataques de los mismos, y bueno, va a recibir finalmente, por eso se llama el éxodo forzado, la orden perentoria de abandonar en 15 minutos la parroquia matriz de San Nicolás. ¿Sí? Hay mucha tela para cortar, ¿no? en lo que va a ser el movimiento sacerdote para el tercer mundo y en el caso de lo que es el grupo de los 27. Por cuestiones de tiempo, lógicamente, no lo abordaremos ahora en su totalidad, ¿no? Pero también este grupo de los 27 movilizó una gran cantidad de grupos de jóvenes y universitarios dentro de la iglesia, como la Juventud Universitarios Católicos, la Unión de Trabajadores, Acción Católica, Movimiento Familiar Cristiano, Movimiento Rural, ¿sí? El APAC de profesionales y, bueno, Hombres de Acción Católica, entre otros. Estamos hablando de una de las revueltas más grandes de Mendoza. En San Rafael, afortunadamente, no llegaron a instalarse, dada la presencia de Monseñor León Kruk ya a partir del 73. Y a su vez, recordemos que el Movimiento Sacerdote para el Tercer Mundo sabía dónde ubicarse, digamos, habían captado las principales capitales del país, entre ellas Mendoza. Vuelvo y repito, entonces, Monseñor Ortego va a recibir la orden de abandonar la iglesia en menos de 15 minutos. ¿Pero a dónde se iría? Además de que ahí estaba también Monseñor Materi, ya anciano, ¿sí? Y si Ortego, ¿sí?, se retiraba, Materi quedaba solo. Entonces, es así como el padre Ortego se va a comunicar con Monseñor Ernesto de Miguel, otro gran sacerdote de la diócesis, que también va a formar parte de esta colección. Va a tomar un poquito más de tiempo porque no hay nada escrito sobre él. Así que bueno, si alguien también tiene información sobre Monseñor Ernesto de Miguel, les agradecería mucho la misma, ¿no? Monseñor Ernesto de Miguel, quien había sido alumno de Monseñor Matedi en el seminario, va a aceptar, los va a acoger, les va a dar asilo tanto a Monseñor Matedi, a su sobrina Lidia Matedi y al querido padre Ortego. Ya encontrándose en San Rafael, también el padre Ortego va a empezar, ¿no?, con una gran cantidad de apostolados. Va a ser también colocado como capellán de religiosas en el Asilo Hogar Las Mercedes, 16 años también como las misioneras de Jesús, Verbo y Víctima. A su vez también, bueno, en este PowerPoint, bueno, hay cosas que ya no van porque justamente el padre Ortego ya había fallecido, pero también, bueno, como sabemos, va a terminar sus días en el Instituto del Verbo Encarnado, prestando también servicio en las servidoras. El padre Ortego, en primera instancia, también va a ser nombrado primer párroco de la iglesia de San José. En su tiempo era la iglesia más nueva de la diócesis, pero también va a estar a cargo de la parroquia más antigua de la diócesis, que va a ser Nuestra Señora del Carmen de la Villa 25 de Mayo. Va a iniciar también un enorme apostolado con el semanario Santa María de los Ángeles. Esta hojita va a ser la precursora de la hoja de la hojita comunidad que nuestro querido Monseñor León Kruk va a expandir posteriormente, y de hecho el director de este semanario de la hojita comunidad va a ser el padre Ortego, quien va a estar encargado de la dirección e incluso de su distribución hasta el año 1991. Su predecesora va a ser esta hojita, este semanario, Santa María de los Ángeles, iniciada por el querido padre Ortego. Otro de los capítulos, ¿sí?, de esta biografía, ¿no?, párroco y constructor, pues como dijimos, va a ser el primer párroco de la iglesia de San José, ¿sí?, el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, pero también se va a destacar por la construcción de 5 iglesias, como así también la casa parroquial y el salón de la parroquia San José. Va
a fundar también la parroquia o la capilla que va a ser el San Isidro Labrador en la Llave Nueva, Nuestra Señora del Rosario de Capitán Montoya, la parroquia San Pablo del Molino, ¿sí? A las cuales se va a trasladar de cualquier manera, ¿sí? A veces iba caminando, a veces conseguía a alguien que lo llevara. También esto es destacable porque el padre no manejaba en su momento y bueno, siempre se las ideaba para llegar y atender a las mismas. Acá podemos ver una fotografía de la parroquia San José y tenemos también una gran muestra de resiliencia y compromiso de nuestro querido padre Victorino Ortego, porque en el año 1975 San Rafael va a sufrir una de las nevadas más importantes de su historia, que va a ocasionar la caída del templo y de gran cantidad de casas, pero fundamentalmente de San José, la última parroquia construida, se va a ver afectada y bueno, sus cimientos van a ceder. Entonces, el padre Victorino Ortego va a llevar adelante la reconstrucción de la misma. De hecho, aquí podemos ver distintos recortes periodísticos del diario San Rafael, donde muestran esta noticia, ¿no? El padre Victorino Ortego, campeón de la buena prensa, levanta la iglesia de San José, y no solamente que levanta el templo parroquial, sino que, como dijimos, posteriormente va a levantar la casa parroquial y el salón de la misma, ¿no? Vemos aquí, bueno, el salón parroquial, la casa, levantadas por el padre Victorino Ortego, las iglesias San Isidro Labrador, en sus comienzos y en la actualidad, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Montecomán, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Capitán Montoya, bueno, la parroquia San Pablo, ¿sí? Una de las últimas levantadas por el padre Victorino, y es acá también donde nos muestra, ¿no?, la importancia de la iglesia, ¿sí?, y cómo la misma llega a los lugares más recónditos y donde más se la necesita. Aquellos que somos de San Rafael conocemos cuáles son los barrios más carenciados, e incluso allí donde la gente que come hoy no sabe si mañana lo volverá a hacer, donde la gente sabe que sus niños están inmersos o están en peligro, ¿no?, de caer en malas juntas o en el flagelo de distintos estupefacientes o el flagelo, ¿no?, de la delincuencia. Allí la iglesia llega y brinda su luz, ¿no? Y aquí vuelvo y repito, ¿no?, la importancia que le da el padre Ortego al Evangelio, ¿no?, al esparcimiento del Evangelio. Nuestra Señora de Fátima de Gush, una de las parroquias también levantadas por el padre Ortego. Uno de los capítulos más hermosos, ¿sí?, de este libro, Soldado Mariano, ¿no? Una de la advocación más hermosa del querido padre Ortego. Él era miembro también de la cofradía de Nuestra Señora de la Virgen María. Tenía un amor particular a Nuestra Señora, como dije, desde la más tierna edad, ¿sí?, y lo demostraba permanentemente, ¿sí?, a través del rezo del Santo Rosario, a través de la buena prensa, distribuyendo también folletos sobre la Virgen. Y bueno, conoció también casi todos los santuarios marianos. Tenía una cintita, ¿sí? Una de las características que tenía el padre era que tenía una de las cintitas, una cinta celeste, ¿sí?, que había pasado por todos los monumentos o todos los santuarios marianos, ¿no? ¿Cuántas veces lo han encontrado en su habitación, contemplando, ¿no?, los misterios del Santo Rosario, observando, ¿no?, las fotografías, las estampitas de la Santa Madre de Dios, y cual niño se refugiaba, ¿no?, y se abandonaba por entero al amor de la Madre, ¿no? Y supo también esparcir esa advocación entre todos aquellos que lo conocieron, ¿no? Algo que siempre les preguntaban, o algo que siempre contestaba cuando le preguntaban qué quería ser padre,
no era rezar el rosario. Nunca perdía oportunidad, ¿no? Para regalarle ese enorme ramo de rosas a nuestra santísima mamá, ¿no? A nuestra santísima madre. Bien, ingresamos ya en las últimas partes de su vida. Como dije, bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido. Sí, hay muchas más cosas para hablar, pero bueno, también ya las mismas se contarán en el libro. Los últimos años del querido padre Ortego los va a vivir en el Instituto del Verbo Encarnado, ¿sí? Donde, bueno, al padre Ortego ya le pregunta, ¿sí? Su obispo, ¿no? Que bueno, le recomienda mudarse al instituto primero por ya su avanzada edad. También, bueno, hay muchas cosas también de fondo, ¿no? Lamentablemente dentro de la vida del querido padre Ortego, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Cuando ya todos pensaban que él era viejo, que ya no servía, es donde más trabajo le da a Dios, ¿no? Y es acá donde el campeón de la buena prensa nos demuestra que no importa la edad para servir fielmente a Dios. Pues estando en el instituto, ¿sí? Él va a estar a cargo, ¿no? O sea, se le va a encargar acompañar, bueno, a Nuestra Señora, a las hermanas, ¿no? de Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen de Matará. Aquí encontramos algunas fotos, ¿no? De bellos recuerdos, ¿sí? También va a ser declarado ciudadano ilustre por toda su acción evangelizadora y social dentro de la provincia, dentro del departamento de San Rafael. También tenemos la misa, bueno, de acción de gracias por sus 60 años de sacerdocio. Esto también es uno de los recuerdos que ha quedado grabado no solamente en grandes, sino también en los pequeños y en los seminaristas, ¿no? El padre Ortego, bueno, jugaba mucho al ajedrez producto de la depresión. Había sufrido durante muchos años depresión. Y bueno, una de las salidas que encontró fue justamente el ajedrez, juego que requiere de mucha concentración. Era muy bueno, de hecho, para jugarlo. Y muchos seminaristas, o en ese momento también seminaristas, coinciden en esto, ¿no? El objetivo no era ganarle, sino era compartir con él y aprender permanentemente de su sabiduría, porque era un sacerdote, era una persona que desde la simpleza te decía 1.000.000 de cosas, ¿no? Tenía el consejo justo para las necesidades del momento, ¿no? Encontramos aquí uno de los mayores reconocimientos que ha dado la Iglesia, en este caso a nuestro querido pastor. El padre Victorino Ortego va a ser nombrado Monseñor Protonotario Supranumerario, o Protonotarium Supranumerum. Esto siempre se aclara porque existe, ¿no?, dentro de la población una pequeña confusión. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra Monseñor y la colocamos en primera instancia al obispo. No obstante, Monseñor es un título nobiliario dentro de la Iglesia que no solamente se le da al obispo. El obispo es Monseñor por rango eclesiástico, digamos, pero ese título también le corresponde a sacerdotes que han realizado una destacada labor dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad. Si en el caso del padre Victorino Ortego, es el rango más grande entre los monseñores. Con decirle algo que no muchos sabían, es que el padre Victorino Ortego, al ser acreedor de este título, con este rango protonotario supranumerario, era miembro de la corte papal del sumo pontífice Benedicto XVI, e incluso dentro de sus facultades estaba confesar al mismo papa. Sí, obviamente no todos pueden confesar al papa,
solamente aquellos que son miembros de la corte papal. Y tuvimos un miembro de la corte papal en nuestro San Rafael, en la misma diócesis de San Rafael. ¿Sí? Acá también tenemos un dato particular, puesto que cuando se declara Monseñor al querido y recordado Padre Pancho, ¿sí?, fue la misma población la que le hizo notar al entonces obispo Eduardo María Taussig que dentro de la iglesia tenían a la primera vocación de San Rafael y tenían este gran sacerdote que había hecho tanto por la comunidad, tanto por la iglesia y por la sociedad, ¿sí?, dentro de sus propias filas, y no lo conocían. O sea, sí, lo tenían como el Padre Ortego, pero no tenía idea de la obra que había hecho el Padre Ortego. Es así que el mismo obispo se va a acercar al instituto y les va a encargar toda la documentación, todo lo que tengan del Padre Ortego, y así se va a ser enviado hacia Roma, donde el mismo Papa Benedicto XVI le va a otorgar este título, ¿no? Protonotario supranumerario, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el juramento de fidelidad del querido padre Ortego. Está traducido porque el mismo viene ya en latín, ¿sí? Entonces aquí el Padre Ortega, bueno, jura fidelidad, obviamente, primero a nuestro Señor Jesucristo y al Papa, ¿sí?, fundamentalmente también, donde también renuncia a los honores que se le otorgarían, que vienen justamente con este título, con este diploma de Monseñor, el cual también venía en cuero, sino no era un papel moneda ni un papel normal, sino que era un papiro, como un papiro de cuero, ¿sí?, de estilo de la época de la cristiandad, ¿no? Bueno, aquí entramos también, ¿no?, en lo que van a ser los últimos momentos del querido Padre Ortego. El mismo tuvo una muerte, digamos, los últimos años transcurrieron con total normalidad, o sea, no hubo una enfermedad de por medio, más allá de unos análisis y de un marcapaso que se le tuvo que colocar al querido padre, pero no fue, digamos, que sufrió una enfermedad dolorosa, como en el caso del padre Basilio Winnichuk, ¿sí? En el caso del padre Ortega, los mismos médicos, y como lo narra y nos cuenta también en los testimonios el querido hermano Daniel, es que, como decían los médicos, ¿no?, le decían: Daniel, estás viendo algo que solo aparece, los médicos solo lo vemos en los libros, ¿sí? Es decir, una muerte totalmente natural, se fue apagando de a poco para posteriormente, fallecer. De hecho, él muere ya en su habitación, ¿sí?, después de recibir la Sagrada Eucaristía. Simplemente cerró sus ojos y partió a la casa del Padre. Aquí encontramos también una pequeña poesía que él siempre recitaba. Sí, obviamente que originalmente es italiano, ¿no?, pero la recitaba y le iba traduciendo, ¿no? Mi pena es una llavecita de oro muy pequeña, ¿sí?, pero que abre un gran tesoro. Es cruz, mas es la cruz del Jesús. Cuando la abrazo, no la siento más. Vivo momento a momento, luego el día se pasa como si fuese una hora. Me han dicho que vista desde el más allá, toda la vida parecerá un instante. Pasa la vida, en vigilia de celebración, muere la muerte, el cielo permanece. 2 gotas todavía del amargo llanto, y después de la victoria, el eterno canto. Sí, una de las recitaciones favoritas del querido padre Victorino Ortego. Como les dije, he intentado hacer lo más breve posible. Hay un link de respaldo, creo, no sé si lo ha mandado ya José, para que lo pudiéramos trasladar, si quieren, a otra sala, por si tienen alguna otra pregunta. No sé cómo estaremos de tiempo. Pero bueno, la idea de esta colección es brindarles, ¿no?, justamente las figuras emblemáticas de la diócesis de San Rafael, en este caso, ¿no?, Monseñor Victorino Ortego. Ya está listo también
el tomo 3, que es la vida del querido padre Basilio Winnichuk. Así que bueno, esta colección, que se hace de manera artesanal, se va autogestionando, puesto que con la venta de los libros, por ejemplo, en este caso el del padre Ortego, se financiaría también el libro de Basilio Winnichuk, de Monseñor Basilio Winnichuk, que si bien ya está listo, falta poder editarlo, ¿no? Pero bueno, esta colección va a constar de 15 tomos, y la idea justamente es mostrar, ¿no?, esta historia de una diócesis que ha sido bendecida por Dios y que nos ha dado tantos y tantos santos sacerdotes y laicos, muchos desconocidos todavía por la gente, por la diócesis, pero bueno, que dieron su vida por la iglesia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al licenciado y profesor Sergio Daniel Donofrio por la presentación del segundo tomo de la historia eclesiástica de la diócesis de San Rafael, Monseñor Victorino Ortego, apóstol de la buena prensa. Muchas gracias, Sergio. No, por favor, estimado José, muchas gracias también a la gente, a las personas que han podido hacerse presentes. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, que con gusto estoy dispuesto a responderla. Yo, por mi parte, no, Sergio. Muchas gracias por todo y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias, estimado Daniel. Creo que la profesora Liliana tenía una pregunta, ¿puede ser? Creo que no. Bueno, como les comento, les estoy muy agradecido por poder estar aquí y los invito, cualquier cosita, también aquellos que quieran adquirir el libro, se pueden comunicar a mi número 2604-02-5090. El mismo tiene un valor de 25.000 pesos, y el envío se hace desde Mendoza capital. La idea, justamente como les dije, es que se pueda conocer la historia de estos grandes sacerdotes, de estos grandes religiosos que hicieron tanto por nuestra iglesia, ¿no? por la iglesia de Cristo. Y ya como les digo, también vienen nuevos ejemplares, como el Padre Basilio, como la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora también, la Madre Teresa Ostrowski. Y una de las grandes sorpresas que tenemos es que posiblemente ya en el mes de mayo estaría presentando el libro del Padre Basilio en un foro internacional en la ciudad de Buenos Aires, con el aval también de la Junta de Estudios Históricos de Lviv, de Ucrania. Allí ha levantado la mano la licenciada Liliana Pinchiroli, me parece. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio. Excelente exposición. Quería saber si queda grabada esta conferencia como para compartirla. Sí, estimada licenciada. Sí, la estamos grabando en este momento y intentaremos a la brevedad poder subirla a YouTube para poder compartirla. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes y hemos intentado hacer lo más escuetos posible a fin de aprovechar el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, que realmente has hecho una investigación muy meticulosa. Así que gracias, Sergio. No, por favor, muchísimas gracias y estamos a disposición.